Bueno, buenos días a todas, a todos presentes. Muchas gracias por la invitación. Yo vengo acá muy rápido, no quiero tomar mucho tiempo de la discusión, a presentarles un poco de la iniciativa de mujeres y niñas con trastornos de la coagulación de la Federación Mundial y algunas herramientas que tenemos para apoyar todos estos intentos que se generan a nivel nacional e internacional. Bueno, esta iniciativa se ha generado por la necesidad de traer visibilidad a esta población que padece con síntomas, tiene sangrados, pero no estaba incluida o considerada en ninguna de las acciones o estrategias políticas de acceso a tratamiento. Tenemos acá datos que son efectivamente muy preocupantes de retraso en diagnóstico y acceso a tratamiento, riesgos recurrentes de no tener esta población involucrada en las políticas y las acciones de acceso, y también la invisibilidad y el desconocimiento muchas veces de los profesionales de salud no capacitados frente a las necesidades de estas mujeres. Por esto, la Federación Mundial ha iniciado un compromiso, una iniciativa de 5 años que tiene por principal objetivo mejorar el diagnóstico y acceso a la atención de mujeres y niñas con trastornos de la coagulación y aumentar reconocimiento y visibilidad dentro de la comunidad. Por esto, acciones como esta que estamos hoy es muy importante a nosotros porque efectivamente hace la diferencia. Esta estrategia se ha dado inicio de forma más formalizada en 2022, cuando reunimos un comité de mujeres que representan distintas realidades, distintos países alrededor del mundo, desde madres, pacientes, profesionales de salud, con el objetivo de traerles una iniciativa completa de apoyo a ejecución de las actividades a nivel global. Esta iniciativa cuenta con 3 pilares principales, que es desarrollo de capacidades, sensibilización y colaboración entre partes. Cuando hablamos de desarrollo de capacidades, sabemos que es un tema que no está tan ampliamente discutido, abrangente o presente dentro de las estrategias y acciones. Por eso la Federación ha tomado como aspecto fundamental crear oportunidades, discusiones alrededor del tema, como los webinarios que hemos hecho desde el año 2022 para toda la comunidad global, con traducción a los principales idiomas que se habla en nuestra comunidad. Tuvimos sesiones exclusivas en el Congreso de Montreal tratando del tema. Nuestra página web está desarrollada con herramientas e informaciones que se puede recolectar para informarse. Desde sensibilización tenemos una amplia campaña y redes sociales que se da frente a los números, los datos, la información que se recolecta de las actividades que se presentan. Desde el año 2022 empezamos esta colaboración entre pares, visibilizando la parte médica y no médica. Esto se ha dado en el marco del Congreso de Montreal, cuando las receptáculas del Fondo Póstumo de Susan Skinner, que es exclusivamente a mujeres, han tenido la oportunidad de hablar con sus pares alrededor del mundo, y los médicos también, desde los programas de capacitación y formación médica de la Federación, empezaron a incluir el tema de mujeres y niñas en sus formaciones. Más allá que esto, la Federación tiene una plataforma de aprendizaje en línea que tiene distintas herramientas de formación. Tiene un programa de subvención para identificación y registro de personas con enfermedades de von Willebrand, mujeres y otros trastornos hemorrágicos. Es parte también de la iniciativa que ya tenemos con Argentina en el programa de identificación que ustedes están en curso. Y obviamente nuestros programas de data y registro que ahora fueron adaptados a incluir información de mujeres. Como les comenté, hay un glosario gigante que va desde el diagnóstico de portadoras, cómo hacer las muestras, planeación familiar y embarazo, tratamiento de hemorragias. Todo esto tiene la información muy asequible, muy simples en la literatura para que la gente pueda informarse. También hay distintos videocasts, webinarios e incluso folletos informativos alrededor del tema que ustedes pueden ascender para empezar las discusiones con sus pares. Tenemos módulos de capacitación que ya están disponibles también con
con traducción al español de distintos temas que para las mujeres son muy relevantes y que a veces les ponen miedo por el desconocimiento. Tenemos también herramientas que pueden asesorar los profesionales de salud a hacer una escalonación, una identificación más precisa de los síntomas de sangrados en mujeres. Y todo esto les presento y les comento porque estas herramientas son fundamentales para la estrategia de mujeres que estamos desarrollando dentro del programa PACT Argentina. Aquellos que aún no están muy familiarizados, PACT es un nuevo programa de desarrollo integral de la Federación Mundial que tiene por objetivo ampliar la identificación de personas con trastornos hemorrágicos alrededor del mundo y colaborar para la formación de estrategias de políticas públicas. Entonces, el trabajo tiene objetivo, como les comenté, principal en 3 pilares. El primero es la identificación. Entonces, hemos visto que tenemos alrededor de 75% de la población global identificada, pero hay estos otros 25% que tenemos que alcanzar. Por eso, este compromiso de 5 años, identificar 20,000 nuevas personas con enfermedades hemorrágicas. También tenemos el compromiso de mejorar el acceso al cuidado integral. Hemos entendido a lo largo del tiempo que no es solo acceso al factor, pero sí toda la multidisciplina y todos los servicios que apoyan para la calidad de vida y la formación de nuestra población. Y por fin sabemos que para mantener esto en curso y que todos tengan un acceso equitativo a estos servicios, necesitamos de la cooperación de los gobiernos para tornar estos procesos sostenibles. Por esto, este programa cuenta con 3 pilares de formación. La parte de entrenamientos en línea y educación, que les comenté que tenemos distintos webinars, pero también tenemos formaciones especializadas, como la Academia de Calvideo, que ya están algunos representantes ahí de la Fundación en participación. Tenemos planes nacionales de acceso, que es un proyecto que desarrollamos en conjunto con los comités y las directivas de cada asociación para poder identificar las necesidades de los países y cómo podemos trabajar, alcanzar. Y también tenemos foros de discusión nacionales, regionales e internacionales. Estamos ahora en un nacional, donde queremos traer voz y discusión a la mesa para que todos estén enterados. Como les comenté, la Academia de Calvideo este año está promoviendo su formación también en español. Es una alianza de la Federación Mundial con la Universidad de Nueva York con el objetivo de traer los aspectos claves de una buena acción de Calvideo para fomentar y hacer promoción y implementación de cambios de políticas públicas de salud frente a la temática de enfermedades hemorrágicas. Todo esto, la Federación siempre trabaja con base en 7 pilares que vemos que es fundamental para un avance sostenible a largo plazo, que consiste en cooperación de gobierno, atender, identificar la población con trastornos hemorrágicos, promover acceso a tratamiento, atención integral, diagnóstico, que como ha mencionado Carlos, es fundamental que empezamos a identificar dónde están las mujeres, dónde están las personas con trastornos para que ellos puedan beneficiarse de los programas, fomentar las acciones de las organizaciones nacionales miembros y siempre documentando todo esto en la recopilación de datos. Por esto, es con mucho orgullo que les digo que el Pacto Argentina también mira a las iniciativas de mujeres. Hemos financiado junto al Comité de Mujeres de la Fundación una serie estratégica de campañas de sensibilización que ustedes pueden ver acá en redes, este evento que estamos ahora presencial y muchas otras actividades que están por venir, formación, la parte gráfica, los materiales que ustedes van a recibir con esta capacitación, con un único objetivo principal de poder traer concientización e información alrededor del tema de mujeres. Ya terminando, para que podamos empezar la discusión, les invito para celebrar con nosotros el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, de 9 a 10, horario del este, que para Argentina será a las 10 de la mañana, de 10 a 11, un webinar de 60 minutos que este año vamos a enfocar en el tema de fertilidad, cómo proveer información, cómo tratar las cuestiones de fertilidad en la población de mujeres con desórdenes de la coagulación. Les agradezco mucho por la atención, estoy abierta a preguntas y espero que la tecnología tenga ayudado con esta información. Muchas gracias.
Ok, quiero enviar un saludo a todas esas valientes mujeres que me están escuchando en este momento. En nombre de la Federación Mundial de Hemofilia, su Federación Mundial de Hemofilia, como presidente les mando un saludo dentro del marco de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer. Las mujeres involucradas en los temas de hemofilia y otros desórdenes de coagulación son unas mujeres valientes en realidad porque rompen una serie de estigmas, de mitos, barreras, esquemas que sé que existe, que lo he visto mucho más fuerte en otros países, en otros continentes, donde ni siquiera se atreven a levantar la mano y decir yo tengo ese problema, yo tengo ese inconveniente. Lo he vivido con cierto frustramiento, por decirlo así, pero tengo que entender que son esquemas culturales que gracias a Dios en América Latina los tenemos y las tenemos a ustedes, que son unas emprendedoras. Yo conozco a muchas de ustedes, tienen muchísima voluntad, tienen unas herramientas fantásticas para poder triunfar. Una de ellas es la constancia, la perseverancia, el no importar dónde estamos hoy, pero dónde quiero estar mañana. Y eso yo soy testigo de que eso es una herramienta importante. Así que las acompaño, les pido disculpas no estar con ustedes en sus reuniones en todos estos días, pero voy a estar en mayo en Buenos Aires y seguro podremos conversar de este tema y muchos otros. Les mando un gran saludo, las apoyo, las estimo, las quiero y sencillamente hay que encontrar a muchas más que tienen ese problema. Es más fácil comunicarse ellas con ustedes que comunicarse con uno. Hay una parte psicológica que juega un papel importante. El resto del diagnóstico ya nos encargaremos, como ustedes saben, de entrenamiento ginecólogo, el compenetrarse con el ginecólogo como parte del grupo multidisciplinario, cosa que no lo teníamos antes incluido. Así pues que, sin más, saludos y espero que tengan muchos éxitos en todas esas iniciativas que ustedes se proponen. Hasta pronto, felicitaciones de nuevo. Le tirábamos por la No. Un poquito hola. más, acércala. Hola, hola, ¿se escuchan? A ver si se escucha. Yo tengo el chat, pero a ver, sí, se escucha porque está en volumen. Voy a tener que mirando la... Sí, se escucha, perfecto. Sí, se ve igual. Se escucha perfecto y Bueno, está todo perfecto. Primero que todo, gracias por invitarme a formar parte de este movimiento. Me gustó mucho, soy pediatra, pero me gusta mucho todo el tema pro mujer, así que enseguida acepté participar. Lo mío va a ser no tan conmovedor como las historias que acabamos de escuchar, que la verdad que da ganas de quedarse toda la tarde escuchándolas. Pero vamos un poco a leer. Ahora seguimos, Pero vamos a ir un poco más a lo científico, a Uy, tratar de está entender bien. un poquito por qué están acá, ¿no? La hemofilia es un trastorno de la población relativamente poco común, eso ya lo sabemos todos. Durante muchos años la gente pensó que solamente los hombres presentaban síntomas, que las mujeres solamente tenían reacción de la hemofilia, pero que no tenían síntomas. Sí, Ahora sabemos que muchas portadoras pueden tener síntomas de hemofilia, y algunas mujeres viven con sus síntomas a pesar de eso durante muchos años sin tener un diagnóstico o sin sospechar que padecen un trastorno de la coagulación. A medida que vamos teniendo un mayor conocimiento sobre los trastornos de la coagulación, va a aumentar mejor nuestra comprensión de por qué, cómo pueden verse afectadas por la sufrir. Así que esto es un poco el motivo de por qué vamos a hablar hoy. La siguiente. Siguiente. 3 computadoras y 2 personas hablando. Es mucho para mi cerebro. Vamos a empezar con las mujeres portadoras de hemofilia. Se sabe que cada... A ver... El que no necesito que me tanto. Perfecto. Se sabe que por cada hombre con hemofilia hay 5 posibles portadoras, de las cuales 1,5 de esas 5 posibles van a ser portadoras con diagnóstico concreto del portador. Y de esas portadoras, un 30% van a tener síntomas de sangrado.
La siguiente. Tened paciencia. Ahí aparece. Ahí está. Los genes son una parte, tienen la información, o sea, es el ADN, y está alojado en todas las células del cuerpo en los cromosomas, ¿sí? Los cromosomas están relacionados, la hemofilia está ubicada en el cromosoma X. Tanto el cromosoma X como el cromosoma Y los llamamos cromosomas sexuales, porque definen el sexo, que sea hombre o mujer, ¿sí? Una persona, si tiene dos cromosomas X, es una mujer. Si tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, es un hombre. Bien, nos vamos al dibujito del medio, donde tenemos un paciente que tiene hemofilia, que está en pareja, que tiene un hijo con una mujer que es sana. La hemofilia dijimos que está localizada en el cromosoma X. Para que una mujer, para que de esa familia, de esa pareja, salga un bebé mujer, tiene que darle el papá la X y la mamá una de sus X. Entonces, si el papá tiene hemofilia, tiene la única X con el gen mutado para hemofilia, ¿sí? Entonces, todas sus hijas, mujeres, 100% van a ser portadoras de hemofilia. ¿Está bien? Vamos al dibujito de la derecha, donde el papá es sano. No, se fue, perdón. El padre sabe Porque que conecté para que vos lo puedas sí mover. pasa, ¿eh? No sé qué pasa. Yo también. Se van, ¿eh? El papá es sano y se fue. Espera, porque quiero dar para que vos... No era sano. En el película no era sano. Pero me metieron... No importa, no importa. Pero está, ahí está. Donde el papá es sano y la mamá es portadora. Es la hija quizá del otro dibujito que habíamos explicado antes. La mujer, al ser portadora, tiene una de sus X con la mutación, la otra X es sana. El papá tiene su X sana y su Y sana. La hemofilia dijimos que es ligada al X, así que nos vamos a centrar en el cromosoma X. Entonces, cuando se empiezan a juntar, hay posibilidad de que con cada embarazo nazca una hija portadora de hemofilia y un hijo con hemofilia, ¿sí? Porque puede dar la opción de que la madre le dé, con cada embarazo hay 50% de que si tiene un hijo varón, le dé una X sana o una X enferma. Si le da la X enferma, la X con la mutación mejor pensado, va a tener el hijo varón hemofilia. Con la mujer ocurre lo mismo. Puede haber, con cada embarazo de una nena va a tener 50% de que nazca una nena portadora de hemofilia o 50% de que nazca una nena no siendo portadora de hemofilia. Y la otra opción es cuando el papá tiene hemofilia y la mamá es portadora de hemofilia. En este caso, tenemos que si nacen niños o chiquitos varones, va a haber 50% con cada embarazo de que nazca un hijo con hemofilia y 50% de que nazca un hijo sano. Y para las hijas mujeres va a haber un 50% que nazca una hija con hemofilia, 50% que nazca una hija portadora de hemofilia. ¿Está bien? Porque tenemos más posibilidades de X computación, o sea, tanto del papá como de la mamá. Así, ahí funciona. Vamos, así lo podemos. No, ahí para atrás. No, es para atrás. Adelante. Ahí está, ahora se ve. Podemos mover. Ahí está. Con esto, me bajo. Entonces, sabemos, de acuerdo a esto que decía recién, que las portadoras de hemofilia son obligadas, o sea, no hay discusión de que son portadoras de hemofilia, cuando son hijas de un papá con hemofilia, cuando son madres de un hijo con hemofilia y tienen algún otro familiar o algún otro miembro de su familia con hemofilia, o sea, un hermano, un tío, un primo, un abuelo, un sobrino, ¿sí? O madre de dos o más hijos con hemofilia, porque ahí no pensamos una mutación espontánea, apareció por primera vez en la familia, ya tuvo dos hijos con hemofilia, entonces no hay duda de que esa mujer es portadora obligada de hemofilia. Y sería una posible portadora, y en esto después debemos explicar, cuando es una hija de una mujer portadora, porque dijimos que por cada embarazo, por una mujer es portadora, y 50% de que tu hija sea portadora, como 50% de que no lo sea,
Cuando es madre de un hijo con hemofilia, pero nadie más en su familia tiene hemofilia, ¿sí? Es la primera vez que ocurre. O cuando son hermanas, madres, abuelas, maternas, tías, sobrinas y primas maternas de una portadora, no de un paciente con hemofilia, sino de una portadora. Entonces, todos estos casos son posibles portadoras, no está confirmado su diagnóstico de portadora de hemofilia. ¿Cómo lo podemos confirmar? Con un estudio genético. Es la única opción, en este caso de las posibles portadoras, de poderle dar certeza si tenemos el diagnóstico genético. El diagnóstico genético no siempre es fácil si no tenemos detectada la mutación en el hombre con hemofilia dentro de la familia. A veces encontrar en una mujer que no tiene ningún familiar masculino con hemofilia la mutación puede ser más dificultoso, porque hay pueden haber mosaicos, y no es fácil de encontrarlo a modo de análisis de laboratorio. Entonces, no siempre, si bien uno dice que la certeza la da con el estudio genético, si no hay ningún hombre que nos facilite la mutación dentro de la familia, a veces no es tan fácil poder decirte que si la mutación no es fallada, no va a ser posible portadora, ¿no? ¿Sí? Ahora les voy a explicar un poquito de por qué quizá están hoy acá reunidas, de por qué hay muchas mujeres que son portadoras de hemofilia y tienen síntomas de sangrado. Porque dejó de entenderse que no solo los hombres con hemofilia son de sangre, ¿sí? Las mujeres tenemos 2 cromosomas X. El hombre tiene un cromosoma X. Para no tener el doble de carga genética que los hombres, ocurre en la naturaleza una inactivación al azar dentro de los primeros días de gestación, generalmente dentro de la primera semana de gestación de un embrión femenino, ocurre una inactivación de uno de los genes X que tiene la mujer, de los cromosomas X que tiene la mujer. Entonces, no es que el X desaparece, sino que se compacta y deja no transmite toda su información genética para que funcione el otro, porque si no tendríamos el doble de carga genética. ¿Está bien? Esto es al azar, es por modificaciones químicas y es irreversible. Uno no lo puede ni prevenir de ninguna manera, ni adivinar de ninguna manera. ¿Sí? Entonces, esta es una célula, esto ocurre en todas las células del cuerpo. Esta es una célula que empieza su división, es un embrión femenino, tiene 2 X, por eso es un embrión femenino, tiene la gatita roja porque una es la X mutada y la otra es la X sin la mutación. Empieza la división celular, donde una célula de 2 se divide en 4, después se va exponencialmente la división, ¿sí? Se empiezan a ocurrir la inactivación esta al azar, que aparece dentro de la primera semana, donde, por ejemplo, si se inactivara la X mutada, ¿sí? Le habríamos un color verde para hacer gráfico del ejemplo. Si se inactiva la X sana, la vemos de color azul, para la próxima vez que les voy a decir. Las células, a partir de esta división de inactivación, las células descendientes que siguen, van a seguir por esta línea, ya no se vuelven a inactivar, o sea, la inactivación ocurre dentro de esta primera semana y a partir de ahí la división celular sigue con esa misma información genética. ¿Está bien? Sí, exacto. O sea, está formándose todas las células del embrión, estos son todas las células del cuerpo. La mutación ocurre dentro de la primera semana, la inactivación, perdón, ocurre dentro de la primera semana y a partir de ahí las próximas mutaciones celulares repiten lo de esa inactivación. ¿Bien? Entonces, si la inactivación hizo que predominaran la X sana, vamos a tener una mujer que va a tener en su hígado, en sus células del hígado, una síntesis de factor 8 mayor del 50%. ¿Sí? Si la inactivación ocurre mitad y mitad, vamos a tener quizá que la síntesis de factor 8 va a ser cerquita del 50%, por ahí 40, por ahí 60, ¿sí? Y si ocurre un predominio de la X mutada sobre la sana, vamos a tener síntesis de factor 8 de menos del 50%. Tanto en el caso 2 como en el caso 3, vamos a tener síntomas de sangrado. ¿Sí? En el caso del primero, no tenemos síntomas de sangrado. Y esto es al azar. Por eso hay dentro de la misma familia
como las dos hermanas, y otra que muestra que una que tiene más síntesis de factor. Sí, yo no me imagino. Esto yo lo estoy ejemplificando por el factor 8, pero también por el factor 9. ¿Sí? Era para quizás entender el factor barra factor 9, pero es la misma situación. O sea, como el caso de las dos hermanas que hablaron más temprano, donde una tiene una síntesis normal de factor y la otra tiene una síntesis baja de factor. Gracias a esto, hace 2 años, 3 años, o sea, muy recientemente, se reclasificó a las mujeres. Ya no decimos la mujer es portadora y tiene síntomas, y la mujer no es portadora. ¿Cuándo fue eso? Hace un par, 4 o 5 años. Yo me asusté bastante. Pues. Sí, no hace mucho, no hace mucho. Y podemos clasificar a que la mujer cuando tiene una síntesis de factor, vamos al dibujito azul de abajo que les mostré antes, una síntesis de factor 8 de factor 9 de menos del 1%, la vamos a llamar que tiene hemofilia severa, como un paciente hombre cuando tiene del 1 al 5% es una hemofilia moderada, y si tiene del 5 al 40% es una hemofilia leve. O sea, que cuando la mujer tiene una síntesis de factor 8 o 9 de menos del 40%, ya entra a clasificarse como mujer con hemofilia y no mujer portadora. ¿Está bien? Entonces, mujer con hemofilia que va a ser leve, moderada, severa, de acuerdo a la síntesis de factor que tiene. Cuando tiene entre el 40 y el 70%, que era el dibujito del medio de la dispersión balanceada, pero tiene síntomas desangrados, porque algunas pueden tener síntomas desangrados, la vamos a llamar portadora sintomática. ¿Está bien? Y cuando tiene más del 40%, que es el grupo de arriba, no tiene síntomas desangrados, porque tiene más del 40%, por eso no tiene síntomas desangrados. Siempre estamos hablando de una mujer que no tiene ningún otro factor de población, ¿no? Ni ninguna otra causa, porque también puede tener sangrados por otra causa que no sea el gen de la hemofilia. ¿Está bien? Va a ser una portadora asintomática. Esto, o sea, quizá acá decían en la sesión que asusta, que empiezan a llamar me asusté cuando la grande me dijo, no, porque tu hija es hemofílica. Y yo dije, yo nunca sabía que era hemofílica, entonces, ¿por qué? Y ahí fue cuando ella me dijo, no, porque hubo una reclasificación, bla, bla, bla. Pero bueno, es como que la primera, no decir, pucha, ¿qué pasó? Por eso, acá están diciendo en el Zoom. No, en la fundación, en tu casa, Andrea. La fundación están diciendo que cuando escucharon por primera vez como que impactó el diagnóstico porque hemofilia el nombre y esto era terrible. O sea, yo lo elegí y lo amo y soy la mujer más feliz del mundo, que mi marido hace 38 años, o sea, no es, yo soy hace 40 que soy muy feliz. Lo que yo digo es que en realidad cuando yo decidí tener hijos, a mí acá vine, el primer lugar que vine fue hablar de la fundación, porque yo viví al lado de él en la fundación todo el tiempo. Y ella sabe que yo estoy todo el tiempo. Entonces, bueno, en ese momento yo le pregunté al doctor Pérez Bianco, que era el que estaba acá, y él me dijo, no, sí, mira, es muy poca probabilidad, menos. Y bueno, de aquí a que las nenas decidan tener hijos, esto ya va a estar resuelto. Y bueno, entonces es como que no tomé más coraje. No, sí, por supuesto. En su momento yo había pensado, bueno, si no adoptamos, pero sí, también no sé con qué te encontrás. Por lo menos sé de qué se trata. No, bueno, y cuando nos dieron las dos nenas, dijimos, bueno, listo, por este tema resuelto, pero siempre estuvimos cerca de la fundación, yo siempre vine a consultar y bueno, decir, mi chica, si yo me voy de viaje y tengo un problema, ¿cómo hago? Si tengo un accidente, siempre era mi miedo eso. Y siempre estuve muy acompañada por la fundación, eso es lo que yo les decía.
sea, no es como que siempre todo esto lo descubrimos después. Pero cuando me dijeron mi hija es hemofílica, a mí me dio un susto bárbaro. el título. La menos preocupada era ella. Igual, o sea, creo que sí, pero esto igual se reclasifica. Antes era exportadora, con síntomas o no, sí. El hombre tiene hemofilia. Ahora la mujer puede tener. Es una diferencia semántica en realidad, porque no cambió nada la situación. Cambió quizá, creo que por eso es que se puso ese nombre para poder que la mujer cuando se presenta quizá la prepaga para pedirle una medicación, porque tiene que hacer un procedimiento, porque le tenemos que indicar algo, pueda tener un respaldo científico de que tiene un diagnóstico y le corresponde ese tratamiento, como a un hombre que tiene o sea, tenga el derecho de tener acceso a la medicación. Y para eso creo que es donde ayuda esta clasificación. ¿Sí? La vida igual no cambia, o sea, le hubiéramos explicado lo mismo a nosotros, pero van a tener mucho más acceso, más fácil. Creemos que por eso es que se trató de hacer esta clasificación. La presencia de hemorragias es variable. Y es difícil predecir, según el nivel de factor 8 o de factor 9, o según el tipo de mutación, qué mujer va a tener sangrado y qué mujer va a tener más sangrado que otra para algún procedimiento. O sea, hay un fenotipo individual, una característica de cada mujer en particular, de cada hombre en particular, pero hoy estamos hablando de las mujeres, que hace que tenga un cierto tipo de sangrado en algún área en particular, con más facilidad que otro, diferente de otro, que capaz tiene el mismo nivel de factor 8 o de factor 9. ¿Está bien? O sea que eso no es que uno, no somos maquinitas donde con un valor, con el factor 8 de 30%, voy a sangrar en las menstruaciones 8 días y sí o sí, es así. No, en la medicina 1 más 1 es 4, nunca es 2, así que eso es donde está la variación individual de cada uno. Vamos a hablar de otro trastorno de la población. Lo vamos a mencionar porque es un trastorno de la población, es el más frecuente, la coagulopatía más frecuente, tanto para la mujer como para el hombre. Y lo estamos, se está también como integrando dentro del manejo acá de la fundación, dentro del manejo en la Federación Mundial de Hemofilia, entonces por eso es que también lo vamos a mencionar. Tener hemofilia no quita que no puedan tener puntas, pero no es una condición que puede ganarla. ¿Cómo les va? No llegué a presentarme, pero dice, de personas La enfermedad von Willebrand, con este nombre un poco raro, se refiere a un antígeno, que es el antígeno von Willebrand, que es una proteína, que lo que hace es intervenir en la primera etapa de la coagulación. La coagulación tiene distintas fases. La primera fase es el pegoteo de las plaquetas, que son las células de la sangre, ¿sí? Esas plaquetas se tienen que pegotear y adherir a la zona lesionada, y una vez que se pegotean, empiezan a liberar sustancias que activan a los factores de la coagulación para que ocurra la cascada de coagulación y se termine formando el coágulo. Esto a modo básico. El antígeno von Willebrand permite ese pegoteo de plaquetas. ¿Sí? O sea que con las plaquetas, cuando llegan al sitio de injuria o de lesión, el antígeno von Willebrand también va para ayudar a que sea el pegamento. Y el antígeno von Willebrand además es un transportador del factor 8. O sea, es como un camioncito que lleva el factor 8 por todo el organismo. O sea, el antígeno von Willebrand ayuda a la formación del coágulo, ¿sí? Como dije, era la coagulopatía más frecuente. Una cada 1000 mujeres tienen síntomas que le hacen llevar a la consulta y que se relacionan con enfermedades posibles. O sea, es mucho más frecuente que la hemofilia, ¿sí? Pero también hay muchas condiciones clínicas que modifican el resultado del antígeno de von Willebrand. Entonces, hacer un diagnóstico por una simple extracción y dosar el antígeno de von Willebrand, si no hay un respaldo de herencia familiar, si no hay una historia de sangrado, si no hay una de estas condiciones clínicas como edad, cuando son muy pequeñitos, por ejemplo, la actividad física, se dice que para hacer la extracción tienen que estar
una media hora o una hora tranquilos sentados en el laboratorio antes de hacer la extracción, porque el estrés aumenta el nivel de antígenos por Willebrand, los procesos inflamatorios, diabetes, hipotiroidismo y el embarazo. O sea, son todas situaciones que aumentan el nivel de antígenos por Willebrand del valor real que tenemos. Entonces, para tener un diagnóstico, tengo que juntar varios parámetros, como la historia familiar, la historia clínica, quizá repetir varias veces la extracción en distintos momentos para confirmar que eso es el diagnóstico. Pero sí es la coagulopatía más frecuente. Acá. Ahí está. La herencia, con la herencia, pero bueno, no fue tan así. Bueno, la enfermedad con Willebrand no se transmite ligada al cromosoma X, sino que se transmite ligada a otros cromosomas, no al X. Por eso no está relacionada con el sexo. Y por eso, aún tipo 2 y tipo 3, la más frecuente es la tipo 1, donde tenemos el nivel de antígenos por Willebrand normal es arriba del 50%, tengo menos del 50%. ¿Está bien? La tipo 3 es la menos frecuente, pero directamente no tengo antígenos por Willebrand, no tengo nada. La tipo 3, la enfermedad con Willebrand tipo 3, como el antígeno por Willebrand transportada factor 8, si yo no tengo antígenos por Willebrand, no tengo forma de que se transporte el factor 8. Si el factor 8 no se transporta, queda suelto en la sangre, se degrada. Entonces, el paciente que tiene una enfermedad con Willebrand tipo 3 se comporta como una hemofilia, porque no tiene factor 8. Se comporta como una hemofilia A. ¿Está bien? Entonces, porque no tiene antígeno y no tiene, lo sintetiza el factor 8, pero le dura poquitito. Entonces, no va a tener, la presentación de sangrado va a ser la misma que en un paciente con hemofilia. Y la tipo 2, tengo síntesis normal en cantidad de antígenos con Willebrand, pero no funciona bien. O no pegotea bien las plaquetas, o no llama bien alguno de los factores de la coagulación. Entonces, de acuerdo a eso, tengo distintos. ¿Está bien? Me parece que para acá, Andrés. Acá. En el tipo 1 se puede tener también factor bajo. No, si tienes hemofilia también, solamente. O sea, si tenés Willebrand bajo. Y, Lo que tenés de Willebrand te sirve para transportar el factor 8 si lo sintetizas normalmente. y si te da factor 8 bajo. Y con Willebrand bajo, por ahí tenés las dos cosas. Presente. También me quedó claro. Tenemos de todo. ¿Sí? Solamente cuando no tengo directamente nada de antígeno con Willebrand, que el factor 8 no tengo posibilidad de transportarlo de ninguna forma, y si tiene una suelto en el plasma, no tiene cómo mantenerse. ¿No avanza? En este caso. Ahí activo. ¿Cómo es esto? ¿Dónde hay que apuntar? Acá, pero igual no. No. Bueno, más preguntas. Espera, ya volvemos. Ya volvemos. Se colgó. Espera. No, igual si hablan alto se escucha. Es muy sencillo. Es genético. Ahora voy a explicar. Ahí lo comparto. Tenés toda la parte que venía ahora. Ahí está. Bueno, Volvimos. vemos que los síntomas de sangrado que tienen las mujeres, y que por lo que nos compete la charla, Sí, pero se trabó. ¿Sabes dibujar? Sos un montón de cosas. Bueno, Dibujar tenés que saber. el síntoma más frecuente que tienen las mujeres es las menstruaciones. ¿Sí? Menstruaciones prolongadas, menstruaciones Me abusadas. cayó internet. Decimos que una menstruación es prolongada cuando dura más de 7 días. Decimos que una menstruación es abundante
cuando el volumen está, la última que está completa, Ya casi llegó. toda la Te voy a toallita, poner toda la. ocurre la mayoría de los días de la duración del periodo menstrual, ocurre o sea, tienen toallitas y tampones de esa manera. ¿Sí? También puede ser que tengan sangrados con coágulos del tamaño de una moneda de 25 centavos, grandes, ¿sí? Entonces, sangrado menstrual excesivo es la principal causa de consulta y la principal manifestación en las mujeres. Por eso, muchas veces el diagnóstico con la primera menstruación. Quistes no tienen más facilidad de tener quiste ovárico hemorrágico. O sea, el quiste ovárico hemorrágico son folículos que se enquistan y que aparecen en todas las mujeres con igual posibilidad. Simplemente que si sangra y yo tengo un trastorno de la coagulación, me va a sangrar en mayor volumen que una persona que no tiene trastorno de la coagulación. Pero no tiene más tendencia a desarrollarlo, sino más tendencia a que se complique o que el sangrado sea más difícil de manejar. Lo mismo que la dismenorrea, que es el dolor en las menstruaciones. No es que tienen más, pero sí es un poco más intenso porque la menstruación es más prolongada. ¿Sí? Y hemorragia postparto. ¿Sí? Sangrado por procedimientos invasivos. Sangrado de alguna cirugía, sangrado después de una extracción odontológica, sangrado por alguna biopsia. Volver, porque no. Ya. Ahora va a volver. Sangrados de la boca, sangrados de nariz que duran más de 5 minutos, sangrado después de hematomas que por ahí nos golpeamos, tenemos un moretón, pero que queda más sobrelevado, que dura más de una semana de duración, que es el tiempo normal en una persona que no tiene un trastorno de coagulación, sangrados en el sistema nervioso central, sangrados abdominales, o sea, si se ve, salvo los ginecológicos, todo lo demás, es un paciente con hemofilia, ¿sí? Con un hombre con hemofilia, ¿tá? Como vienen conociendo los hombres con hemofilia. La siguiente. Entonces, las mujeres familiares de un paciente con hemofilia, las mujeres familiares de un paciente con enfermedad con Willebrand, las mujeres que es necesario que consulten, que se acerquen a un centro médico, que consulten con un hematólogo, que consulten con un ginecólogo, por ahí si el sangrado ginecológico, para que después me puedan derivar con un hematólogo. Y el hematólogo lo que va a hacer, lo primero es una historia familiar, un árbol familiar, para poder entender, porque si la hemofilia es ligada al cromosoma X, y bueno, entonces ver si hay descendientes, como integrantes que puedan tener hemofilia, para poder entender un poco la posibilidad de si hay un posible diagnóstico de hemofilia o no, o de enfermedad con Willebrand. Siguiente. Hacer una extracción de sangre, eso es lo que vamos a pedir. Esto nos permite conocer el riesgo de sangrado. No nos va a decir si somos portadores o no, sino si tenemos una síntesis del factor 8, del factor 9, con antígeno con Willebrand, que se pide junto con el cofactor de eritrocectina porque define la función, define cómo el antígeno con Willebrand funciona, por eso es que se pide esa otra indicación. Eso nos va a decir la posibilidad que tenemos de sangrar, la cirugía, alguna extracción lógica. Entonces esto es muy necesario, independiente de decir, sí, yo ya sé que soy portadora de hemofilia porque mi papá tiene hemofilia, entonces yo soy portadora obligado. No, eso no basta. Sí o sí hay que acercarse y conocer el nivel de factor 8, de factor 9 que tienen, porque eso nos define, nos permite prevenir, nos permite que podamos asesorar de cómo manejar cualquier situación que se pueda presentar. Bien. Pero para confirmar o para descartar si es portadora, en caso de posibles portadoras, como expliqué al inicio, hay que hacer el estudio genético. ¿Sí? ¿Cuándo hacer el estudio genético? ¿Cuándo es? No. No. ¿Cuándo es el mejor momento? Quizás con la niña, porque con un adulto uno dice, voy, me acerco, tengo el síntoma, lo hago, pero ¿cuándo se lo hago a mi hija? Cuando mi hija esté con una capacidad de comprender
lo que le voy a contar con un posible diagnóstico. O sea, que tenga una madurez emocional de entender qué significa ser portadora de hemofilia, o tener hemofilia, o tener enfermedad de hemofilia, o sea, saber que esté preparada, que esté interesada en informarse y en conocer. Porque si no es darle mucha información que en una etapa de desarrollo madurativo no es conveniente si la niña está preparada para hacerlo. O el caso excepcional que tiene que ser una cirugía, que tiene antecedentes fuertes familiares, y bueno, ahí lo haré y se lo explicaré después más adelante. Y le diré que por ahora es una infección como cualquier otra infección que le hago el virus. No lo sé. ¿Está bien? La siguiente. Enterrarnos de un diagnóstico que no pensábamos nos puede hacer sentir miedo, puede dar preocupación, puede dar incertidumbre, hasta nos puede hacer sentir culpables de transmitir algo a nuestros hijos, ¿sí? Pero informarnos, conocer sobre las cosas, nos va a permitir prevenir, como dije antes, realizar un tratamiento correcto, que no tengamos complicaciones y mejorar nuestra calidad de vida. ¿Está bien? Un síntoma que no apareció por el error de anticuerpos cuando los síntomas de consulta es la anemia, que lo había comentado Griselda. A veces dentro de la historia de clínica preguntamos si tiene antecedentes de anemia prolongada, anemia que costó el manejo, anemia por falta de hierro, no estamos hablando de talasemia o de otros. Anemia como que, por eso puede ser una de sangrado que quizá lo que pasa muchas veces en familias de mujeres con trastornos de la coagulación, quizá la menstruación que yo tengo, que me dura 7 días, que tengo menstruaciones abundantes, la mayoría mi mamá tiene lo mismo, mi abuela tiene lo mismo, mi tía tiene lo mismo, y eso es normal. Yo crecí con eso, yo siento que eso es normal. Entonces, eso sí, a largo plazo me termina causando esto como bien, porque sutilmente voy perdiendo, y no voy teniendo síntomas, no estoy tan cansada ni nada, porque el cuerpo, como es algo crónico de toda la vida, el cuerpo se fue adaptando, y entonces clínicamente yo no lo manifiesto, solo salta con un resultado de laboratorio, un poquito anémica, te va a decir el médico, pero quizá la variación de la menstruación para mí era mi normalidad, y quizá al hablar con otra persona diferente, que conozco en la facultad, que conozco en el trabajo, me dicen, che, pero pará, mi menstruación no es igual que la tuya, yo solo hago 3 días, me sale muy poquito, casi mirando toallita. Entonces ahí es donde es una alerta, al hablar con otra cosa, al estar informado, al saber, y bueno, la anemia es por esto que muchas veces se puede causar, la podemos tener y no podemos darnos cuenta que la tenemos. Siguiente. ¿Cómo manejamos las hemorragias? Existen medicamentos que son hemostáticos, o sea, frenan la activación la inactivación de la coagulación, permiten que se active la coagulación. Algunos de ellos son los antifirinolíticos. Los antifirinolíticos, por el que conozcan, es el ácido tranexámico o Arotran, otro es el Ipsilon, siempre más que nada para sangrado mucoso, sangrado por menstruación, sangrado de boca, sangrado de nariz. No actúa por una vía paralela de otras proteínas que intervienen en la coagulación, pero ayudan a controlar un poco los sangrados mucosos. Se dan vía oral, la mayoría de las veces. Otra medicación es la desmopresina. La desmopresina es una proteína que se la llama también hormona antidiurética, se usa para un montón de otras funciones. En las personas con trastornos de la coagulación sirve puntualmente para la hemofilia A y para la enfermedad de von Willebrand, particularmente tipo 1 y algunos tipos 2. No sirve para la hemofilia B. La desmopresina lo que hace es permitir que se libere antígeno de von Willebrand que tenemos sintetizado nosotros, que sintetizamos normalmente. O sea, que hace que se libere a circulación lo que nuestro cuerpo es capaz de producir. Al tener antígeno de von Willebrand va a transportar el poco factor 8 que tenemos, entonces va a ayudar con eso. O sea, permite un poco antígeno y de factor 8. No sirve para hemofilia B y no sirve, por ejemplo, para el von Willebrand tipo 3, porque no tiene directamente nada. Se da endovenosa, se da subcutánea, no se puede dar en personas que tienen problemas cardíacos, no se puede dar en personas de mayor de 60 años o niños menor de 6 años, o sea, porque tienen
tiene una situación que, como se llama antidiurética, genera una alteración en el manejo del sodio y de los líquidos. Nosotros cuando los que han usado desmopresina, por ahí nos han oído decirle que tiene que hacer restricción de líquidos las primeras 24 horas, porque si no puede dar problemas de hipertensión, puede dar dolores de cabeza, ruborización, o sea, no es una medicación tan fácil y no se puede usar tantos días seguidos, es para situaciones de procedimientos cortos, una exodoncia, o sea, algo que es cortito, no una cirugía prolongada, por ejemplo, porque se da una dosis, como mucho dos, y nada más. Y no todas las personas con hemofilia responden a la desmopresina, entonces depende de la cantidad del factor 8 que tengan en sangre, nos va a hablar de que es capaz de responder o no. Si tiene un factor 8 de menos de 30%, quizás tenemos que hacerle algo que se llama prueba de desmopresina, que nosotros le pasamos la desmopresina acá en el laboratorio, se le saca sangre, o sea, se saca sangre antes, se pasa la desmopresina y se saca sangre después, y a la hora o 2 horas, para ver qué capacidad de duración tiene del efecto dentro del organismo de esa persona. Porque no todas las personas tienen la misma capacidad de responder. Depende mucho de la concentración de factor que tengan en el organismo. ¿Está bien? Bien. Y los otros, bueno, los concentrados del factor 8 o del factor 9. Que esto sí lo quizás lo indicamos para procedimientos más prolongados. ¿Sí? Otras opciones es puntualmente para las menstruaciones, terapia hormonal, que son anticonceptivos, que pueden ser en píldoras o en parches, también progesterona, pueden ser DIU, pueden ser con hormonas, inyecciones subcutáneas. Y la última opción de tratamiento sería, pero ya tiene que ser en personas que no tengan idea de fertilidad, que sería la ablación del endometrio. El endometrio es la capa más interna del útero, es la que sangra todos los meses cuando tenemos una menstruación. Lo que se hace es como una reducción, se saca como el endometrio, se hace una reducción de eso para no tener sangrado. Si no, la embolización uterina, que es también como cerrar las arterias uterinas para no disminuir el sangrado, o la histerectomía, que es retirar el útero. Sí, o sea, estos procedimientos no se hacen en mujeres que tienen todavía idea de tener familia. ¿Está bien? La siguiente. Y el tratamiento de la anemia es dar hierro, generalmente el hierro oral, o en algunas situaciones, depende del valor de hemoglobina, se puede dar endovenoso. ¿Sí? No intramuscular porque tendríamos que pasar el factor antes. Bien, vamos un poco a hablar del embarazo. ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico perinatal para saber si nuestro bebé tiene posibilidad de tener diagnóstico de hemofilia, ¿sí? O de portador de hemofilia? Previo al embarazo, la primera opción que tenemos es la fertilización in vitro. O sea, hacer embarazo a través de la técnica de fertilización asistida. Esto es, se estimula a la mujer con hormonas para producir la estimulación de los óvulos, se extraen los óvulos, se juntan con el semen, con los espermatozoides, esto se hace in vitro y se deja cultivando hasta más o menos que la célula tenga división celular, que es de 6 a 8 blastocitos, y en ese momento se puede extraer 1 o 2 células, se congela y se manda al exterior. Esto no se hace en el país, se hace la primera parte, pero no lo otro. Es muy costoso, no está cubierto, y en esa forma, en el exterior, Estados Unidos, Europa, se estudia la mutación, a ver si puede tener hemofilia. ¿Está bien? Pero la fertilización no asistida tiene posibilidad de éxito de concepción, de acuerdo a la capacidad de división celular y la activación de los óvulos y todo, de un 30%, 40%, tampoco es un 100% de efectividad de confirmación de un embarazo, de que eso quede como un embarazo. A veces muchos quizás recurren también a la fertilización asistida de ovo por ovo donación, conociendo los óvulos, haciendo ya la mutación en esos óvulos donados, pero nunca tenemos tampoco el 100%, porque nunca sabemos si esos óvulos donados vienen de una mujer que quizás tiene un mosaico para mutación genética, no sabemos. Y quizás también se puede hacer por selección de esperma, y ahí ya es más fácil, porque se sabe, si ese hombre no tiene hemofilia, eso también se puede hacer. Quizás en eso sería un poco más dirigido la fertilización, para asegurarnos tener un bebé sin importar el sexo, sin mutación para el fin. ¿Está bien? La siguiente.
La extracción de ADN fetal libre. Esto se hace una extracción entre la semana 8 y 9 de embarazo de sangre materna. A partir de esa semana empieza a haber detección de ADN del feto, y esto sirve estrictamente para conocer el sexo del bebé, no para conocer si tenemos la mutación de hemofilia. Si el bebé es varón o si el bebé es mujer. ¿Está bien? ¿Por qué se hace en este momento? Hacer una extracción, quizá acá se hace, en el país se hace esto, pero después, quizá en otros países está permitido, a veces con un sexo masculino, y igual, si yo tengo un hijo varón, como tengo posibilidad de, como yo soy portadora, mi hijo, tengo el miedo de que tenga hemofilia, terminar el embarazo. O sea, en ese momento, donde todavía el feto muy chiquitito, puedo tener posibilidad de terminación de un embarazo conociendo el sexo fetal. Eso acá no está designado mucho, pero se puede conocer solo para el sexo fetal. ¿Sí? La siguiente. Colgó. Entre la semana 11 y 14 de embarazo es la punción de vellosidades coriónicas. ¿Sí? Esto se hace con una aguja fina a través del útero, del abdomen, se pincha en el útero, o se puede hacer por un catéter transvaginal, que también se pincha, se obtiene así. Punción de las vellosidades. La vellosidad coriónica es parte de la placenta. ¿Sí? Entonces se hace una punción, una aspiración de eso, y esto se manda a hacer el estudio para la mutación. Acá sí se puede ver mutación de paramefilia. Generalmente es bueno conocer muchas veces la mutación en la familia, porque es más fácil buscarla después para todos estos estudios. ¿Sí? La siguiente. Y la otra es la amniocentesis, que se hace entre la semana 15 a 20, es a partir de abdomen, es una punción en abdomen con una aguja fina y se obtiene líquido amniótico, y también se busca la mutación en el líquido amniótico. Tanto la amniocentesis como la biopsia de vellosidades coriónicas tienen un 1% de riesgo de causar aborto. ¿Está bien? O sea, eso lo tenemos que saber. La siguiente. Saber el sexo fetal por ecografía, para 20 más o menos, que eso ya es lo conocido. La siguiente. Y también podemos entre la semana 32 a 36 del embarazo hacer una amniocentesis, si quisiéramos, para poder definir el tipo de parto, y que no vaya quizá a una cirugía de urgencia, por un parto complicado. O sea, a veces esto puede permitirlo, pero mucho no se tiende a hacer, porque es bastante el riesgo de una amniocentesis en cuanto a traumatismo, el riesgo de aborto, o sea, un montón de cosas, como solamente para poder tener la indicación. Quizá uno la puede tener ya la indicación antes. Y después también podemos tener, No, se fue. también podemos tener con el sangre, cuando nace el bebé, de la muestra de cordón umbilical se puede extraer sangre y dosar, ni bien las primeras horas de vida, el nivel de factor 8, el factor 9, para poder confirmar si el niño tiene hemofilia. ¿Está bien? La siguiente. Y eso, perdón, ¿y eso es exacto, sí? ¿O Sí. no es que con la sangre de la madre, como el cordón umbilical, es Es sangre del bebé, 100%. Los factores, habíamos hablado del sangrado postparto. Y antes les había dicho que los hemofilia, esto también ocurre con el factor 8, porque está muy pegado, porque se transporta uno, es el transportador del otro, aumentan durante el embarazo. ¿Sí? Los niveles de factor 8, es la raya azul, independientemente del nivel de factor basal, que tenga 10, 20, 50, aumentan a lo largo de todo el embarazo, segundo y tercer trimestre. A diferencia de esto, el factor 9 se mantiene igual durante todo el embarazo. Esto ocurre porque el factor 8 se llama reactante de fase aguda, el embarazo es un proceso inflamatorio generalizado, como una cosa aguda que nos está sucediendo en el cuerpo, y el factor 8 reacciona. Entonces aumenta. El factor 9 no ocurre, se va a mantener igual. Entonces, hacer un dosaje de factor 8 en las mujeres que tienen hemofilia, que son portadoras o que tienen hemofilia A, es antes del embarazo, de conocer el basal antes del embarazo, es muy bueno, porque si yo tengo un basal mayor del 50%, yo voy a saber que todo mi embarazo va a estar arriba del 50%, y que no voy a tener riesgo de sangrar en el momento del parto, ¿está bien? Ni en el momento postparto, porque inmediato postparto baja el nivel basal, ¿sí? Entonces puedo tener riesgo de una hemorragia tardía postparto.
¿Estamos? Por eso es muy importante conocer el nivel basal, el nivel basal antes de un embarazo. Es muy importante conocerlo. Y en relación a conocer ese nivel basal antes, ¿qué factores pueden incidir? Porque a mí me pasó y le pasó a otras mujeres que conozco que nos hacemos distintos análisis de factores. Yo me hice 5, todos eran distintos. Al 25 al 100. Bueno, ahí no sé, del 25 al 100, no sé, variación entre 20, 30, 40, puede ser por restantes de falla también. A veces pueden ser reactivos del laboratorio. A veces pueden ser reactivos del laboratorio, por ahí trataría de verificarlo en qué laboratorio realizarlo, para ver qué punto el reactivo con que se hace. Lo cierto es que, o sea, es muy importante conocer el basal, porque me va a poder permitir. Si yo tengo un basal del 30%, me va a subir, pero después, posparto, puedo tener riesgo de sangrar. Pero después posparto te baja Al basal. al basal no menos. Al basal, pero con 30% no estoy normal. Claro. Podés sangrar. ¿Estamos? Yo normal es arriba de 50. No, claro. Entonces, si yo tengo un basal de 30, te tengo que dar una indicación de alerta de cómo manejar, cómo te tiene que tratar el obstetra, porque sabiendo que eso te puede ocurrir. Por ahí no te ocurre, pero tenés que estar con todo preparado para eso. ¿Está bien? Entonces, por eso recomendamos que las mujeres lo conozcan antes de un embarazo y no después con el embarazo. ¿Los anticonceptivos pueden variar en este embarazo? ¿Por qué se me siguen por ahí coagulados un poco? Tomando pastillas anticonceptivas no es recomendable hacerte un estudio de coagulación, a veces porque intervienen con toda la cascada de la coagulación, pero no puntualmente con el factor, pero intervienen con otras proteínas de la coagulación. Entonces, por eso muchas veces las anticonceptivas son trombogénicas. Entonces, generalmente uno recomienda que haya suspendido por lo menos 3 meses las anticonceptivas para hacerte un estudio de coagulación, para tener más certeza. Sí. ¿Hay alguna segunda forma de conocer este valor basal en este caso en que nos da tanta variabilidad, ya sea porque los laboratorios de otras provincias tal vez no son tan precisos o lo que fuese? ¿Hay alguna otra forma cuando nos pasa de tantas maneras? No, por ahí no, un estudio factor 8 más, no hay otra forma, no. Buscaría en un laboratorio, buscaría hacerlo en un laboratorio específico en hematología, no en un laboratorio general. Hay laboratorios que... Sí, hay laboratorios o enviar la muestra. Muchas provincias del interior envían la muestra. No sé, por ahí. Si está bien conservado y todo, no. No debería. No, pero bueno, no te lo puedo asegurar. Eso sí, es que ocurre en el envío, pero no debería. Y ese análisis de factor 8 o 9, ¿es siempre igual, digamos, el basal? ¿No está relacionado con el periodo menstrual, sin antes y después? En cualquier momento yo lo puedo hacer. Sí. Es lo que les dije antes cuando uno consulta con el médico, es muy importante conocer su factor. Por esto, porque si lo conocemos, podemos prevenir qué nos puede pasar, por ejemplo, con un factor. ¿Sí? Pero no importa el criterio del médico. Se haga, tiene que ver igual. No, si yo uso factor 9, no importa. Pero si yo uso factor 8 y me da 50% antes del embarazo, yo ya sé que durante el embarazo voy a tener un embarazo con factor 8 seguro y el parto va a ser seguro. Por lo menos estamos hablando de la mamá, ¿sí? Ahora, si yo tengo un factor 8 de menos de 40% antes del embarazo, lo voy a tener que volver a repetir al tercer trimestre para saber con qué nivel de factor lo tengo para la atención del parto. ¿Está bien? Porque como le va a subir espontáneamente en el embarazo, por ahí ese 20% o 30% que tiene, le sube a 70% para el parto. Listo. Parto, atención, sin problemas, sin pasarte medicación previa. Con alarma para el obstetra para después del parto. Yo tuve los 2 partos distintos y en uno tuve 72 días de hemorragia, convulsión en el parto con desmopresina, el basal no me subió, un desastre el de Mateo, y bueno, y él además tiene hemofilia, con forceps, un horror, y un posparto tremendo, desangrado, y con Emma me subió el basal, se ve, porque yo no necesité absolutamente nada. O sea, fue como mi mejor momento de vida. Claro, embarazada. He escuchado que nada,
Sí. Y el otro, 72 días, 72. No, eso es para estudio hormonal. Para NH, PSH, para estudios hormonales, no para la población. Para estudios hormonales sí necesita ciertos días del 1 al 3, para estudios hormonales. No. Y esto de las conversiones que se mencionan, No, a mí me subió el sodio, en realidad, Pero por la desmorfina, el suero, y con la desmopresina, que es la complicación que yo dije que puede ocurrir con la que hace la desmopresina. Es una duda, todos los que nos ponemos desmopresina podemos usar factor como lo usa mi papá Sí. normalmente. Sí. Ok. Sí. Lo que pasa es que no todas las que usan factor por usar desmopresina. Es al revés. Porque No, no todas un día responden. estoy sola, me pasa cualquier cosa, Puedes usar factor. Sí. La siguiente. No existe ninguna indicación absoluta de que el nacimiento de un bebé tenga que ser o por parto o por cesárea. Esa es una elección del obstetra. ¿Está bien? Nosotros nunca les vamos a decir tu bebé tiene que nacer por parto o tiene que nacer por cesárea. Lo único que les vamos a decir es que no tenés que llegar a una situación de una cesárea de urgencia, porque eso corre riesgo para vos y para el bebé. ¿Está bien? Pero nunca podemos definir nosotros cuál es el mejor, la vía de finalización del embarazo. Muchos obstetras lo deciden por más tranquilidad, cuando saben el diagnóstico de la mamá, eligen una cesárea. Pero bueno, una cesárea es una cirugía. Me recomendaron la cesárea porque yo estaba en el embarazo, llegué a un 30, un 25%. Claro. Y me dijeron, Claro, pero ahí es una situación donde vos estás. que nombraste solamente factor de los 9 meses. Pasa que con esa síntesis de factor, o sea, desmopresina lo podés usar porque estás en una cirugía, lo único que te queda es factor. Claro, pero lo que quería decir que a mí sí me recomendaron la cesárea. Claro, por eso, pero bueno, pero estabas ya con una síntesis, el otro diagnóstico, vos sos más sintomática, Claro, que ya tenés hemofilia vos. claro. Claro. Una pregunta, en el caso de hemofilia B, de un parto, que ya sabemos si tengo un 30% de factor 9, se maneja, digamos, durante el parto y posparto con factor 9. Exacto. Solamente factor 9. Solamente. Porque no podés. No podés. No. Sí, no se puede. La siguiente. Está fácil. Claro. Con factor. Para la atención del recién nacido, evitar forceps, evitar ventosas porque lastiman la cabecita, riesgo de sangrado del sistema nervioso central, que es la principal causa de mortalidad en un recién nacido con hemofilia. Realizar una ecografía cerebral para ver si hubo alguna lesión del sistema nervioso y para poder hacer un tratamiento precoz. Recomendamos dar la vitamina K, que es una vitamina que se da en todos los bebés para estimular la síntesis hepática de todos los factores de la coagulación que dependen de la vitamina K, que no es el 8, pero sí el 9, el 7, el 10, si tenemos capacidad de sintetizar 9, por ejemplo, porque si no tenemos el gen para hacerlo no lo vamos a hacer, pero vamos a hacer todos nosotros. De darla bioral, no darla intramuscular como se le da a un bebé que no tiene posibilidad de tener hemofilia, y la vacuna de hepatitis B, de darla subcutánea y no darla intramuscular, para disminuir el riesgo de hematomas, ¿está bien? Y evitar la circuncisión, salvo que por situación religiosa o cultural no lo puedan hacer, en ese caso tienen que consultar antes con nosotros, con los hematólogos, para que le damos la indicación de factor antes de la circuncisión. Está bien, pero la indicación es si lo puedes evitar, evitarlo. Vamos, la siguiente. En el puerperio, como dije antes, descienden los valores de factor 8, que falta un palito ahí por error, y de von Willebrand, y aumenta el riesgo de sangrado tardío, pues hasta la semana 5 o 6 posparto pueden tener riesgo de sangrado. Y la lactancia mantiene los niveles elevados de factor 8 y de factor de von Willebrand. Así que algo nos compensa un poco el riesgo de sangrado. Pero lactancia. Consulta, Andrea. Soy pediatra, así que- Muy bien. ¿Sirve de algo el tema de las células madres del cordón? ¿Guardarlas para los chicos que sabemos que pueden tener hemofilia? No. 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 No hay No, porque estudio las ni células nada. madres de cordón, o sea, el chico que tiene hemofilia, ya esas células le van a No, digo funcionar para por esa tratamiento o algo que genética. se haya La hemofilia investigado. no se trata o sea, la hemofilia, si vos decís puntualmente para la hemofilia,
No, porque la hemofilia no es una enfermedad Sí, de médula ósea. uno puede guardar las células madre para cualquier cosa, pero para la patología que estamos hablando, no porque el no tratamiento colabora en nada. de la médula, el tratamiento con la médula no tiene síntesis de factor, no sale la directiva de sintetizar factor 8 o factor 9 desde la médula ósea. Bien, Entonces, no es indistinto. perfecto. Una consulta. El factor Wittmann vuelve al nivel basal después de Sí. igual que el factor. Y cualquier factor 8. Bueno, la última ya casi, tener un trastorno de sangrado como hemofilia, enfermedad de von Willebrand, podría tener impacto importante en la salud de una mujer, en la vida académica, en la vida social, en la vida profesional. Sí. Muchos canales de difusión se están generando ahora a nivel mundial, pero aún así muchas mujeres portadoras no están conscientes de que sus síntomas son anormales o diferentes y no buscan asesoría médica. Muchos centros de tratamiento de hemofilia sí pueden ofrecer esta asesoría médica y sensible y experta, y además el establecimiento a través de centros de hemofilia o de organización de pacientes, de una red de apoyo formado por otras mujeres que enfrentan los mismos problemas, puede ser muy reconfortante. Ay, Muchas gracias.